nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos muy contentos de esta oportunidad que Dios nos da de estar aquí reunidos, allí ustedes de casita, compartiendo la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez, que no sea la primera ni la última vez, son bienvenidos. Y los de casa también, un saludo a todos los que ya están conectados. Y pues estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Como siempre, gracias a Dios, gracias a mis pastores por tener esta confianza en darme la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y espero que en esta tarde usted disponga su corazón, usted ya esté listo, esté libre de distracciones, esté preparadito allí en su lugar, atento para aprender lo que Dios nos quiere decir hoy. Amén. Tenemos la seguridad y la certeza que Dios nunca se equivoca y Él tiene la palabra perfecta para nuestra vida en esta tarde. Amén. Así que voy a hacer una oración para comenzar en esta tarde y le pido que me acompañe para que Dios sea el que hable y el que tome el control de todas las cosas en esta tarde. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Jesús. Gracias por esta oportunidad, gracias porque tu fidelidad es grande, porque tú, Señor, eres tan bueno, porque tu amor lo cubre todo, Padre. Yo te pido que tomes el control, Señor, de todo lo que se va a hablar en esta tarde, Jesús. Llena nuestros corazones con tu palabra, Señor, y ayúdanos a poner por obra, Padre Santo, lo que aprendamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, sin tomar más tiempo, hermanos, quisiera que me acompañara, si usted tiene su Biblia o su teléfono allí en donde usted está en casita. Vamos a abrirlo en Deuteronomio 12:28. Y la palabra de Dios dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando,
para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amén. Qué bonita palabra. Miren la última parte del versículo. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. En esta tarde le he puesto el título al mensaje del día de hoy: ¿cuál es tu legado? Y quizás muchos de nosotros no habíamos escuchado la palabra legado antes. Y yo busqué el significado de legado y esto es lo que significa: cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Entonces hemos escuchado mucho en cuanto al legado, quizás escuchando a personas que han recibido una herencia, que han recibido alguna propiedad, que han heredado dinero, cosas materiales como joyas, no sé, algún familiar que haya fallecido y se le heredó esto. Entonces, por lo regular, siempre escuchamos en la herencia, en un legado, por lo regular algo material. Y bueno, pues no estaría mal, ¿verdad? Claro que si a alguno de ustedes les ha tocado heredar algo, pues a mí nunca me ha tocado, entonces me imagino que ha de ser algo bonito. Y sobre todo el significado de la persona que lo heredó. Pienso que esa es una de las cosas más importantes. Y sobre todo, pues, disfrutar lo que en esa ocasión les tocaría. Claro que en una casa de vacaciones en algún lugar no nos caería mal a muchos de nosotros, de preferencia en Cancún. Pero bueno, yo cuando estudiaba esta palabra, regresaba a eso. Precisamente yo lo había escuchado con frecuencia en cuanto a lo material. Pero en este caso me gustaría enfocar un poquito más en cuanto a lo espiritual. Y pienso que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta o en realidad no pensamos en esto muy seguido. En el legado. ¿Cuál es tu legado? Y yo quisiera que usted se empezara a preguntar en esta tarde y analizar un poco de lo que significa un legado para usted. Entonces, yo estaba leyendo, hubo una encuesta aquí en los Estados Unidos en cuanto a los creyentes, en cuanto a las personas que han conocido a Jesús. Y indica que el 82% de los norteamericanos se identifican con la fe cristiana. Esto a simple vista es alentador porque 82% es un número grande, es bastante. Sin embargo, el 62% dice ser miembro de alguna congregación. Ya bajó un poquito, pero 62% aún sigue siendo una buena cantidad de personas. Solamente el 44% asiste con regularidad a la iglesia. Otra encuesta revela que el promedio del tiempo de oración en estos creyentes es de 15 minutos diarios. Y después de escuchar esta encuesta, me hizo pensar, porque sí pienso, me puse a pensar porque dije yo, bueno, ¿qué tipo de legado estaría yo preparando para mis generaciones si le dedicara a Dios solamente 15 minutos del día? Entonces esto vino a sacudirme, en verdad, porque por lo regular una persona que deja una herencia, trabajan toda su vida, trabajan duro, se esfuerzan toda su vida por dejar una buena herencia a sus hijos, a sus nietos, a las personas que más aman. Entonces imagínense,
recibir una noticia de parte de alguien y decir, ¿sabes qué? Tu familiar que acaba de fallecer, tu tío que te llamaba cada mes, acaba de fallecer y te dejó una herencia. Pues, ¿cuál sería su reacción? Una herencia. Pues claro que brincaríamos de gusto, porque al pensar herencia, simplemente nuestra mente automáticamente piensa en grande. Mas, sin embargo, ¿cómo reaccionaría usted si le dijeran, bueno, pero esa herencia solamente dejó el reloj? Y bueno, ¿el reloj tiene valor? Pues no, el reloj solamente vale $2. ¿Cómo sería su reacción en ese momento? ¿Se iría de estar súper contento de recibir una herencia? Pero en realidad no vale nada, no vale mucho. Entonces, es lo mismo en este caso. Y yo me ponía a pensar porque decía, bueno, hay tantas horas en un día, 24 horas. Y muchas veces nosotros en lo que estamos en el trabajo, cocinando, cuidando a tus niños, se te pasan muchas horas. ¿Y a cuántos de ustedes les pasa, o a lo mejor nada más es a mí, que ya cuando menos piensas, ya son las 5 de la tarde y ya se pasó todo el día? Entonces, en esta tarde, pregúntate y sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo en verdad dedicas a Dios? Y no solamente eso, es en realidad cuánto tiempo estás invirtiendo para dejar ese legado a tus generaciones. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, se me vino a la mente a un personaje que está en la Biblia. Y inmediatamente se me vino a la mente por sus características. Para poder nosotros trabajar hacia un legado, tenemos que tener ciertas características que nos identifican cuando estamos conectados con Dios. Y bueno, este personaje que se me vino a la mente es David. Y se me vino a la mente David porque él tenía ciertas características, o vaya, muchas características de las que se necesitan para llevar un legado, un buen legado a tus generaciones. Esas características que se definen cuando tienes una conexión con Dios, un corazón que está conectado con Dios, que está en sintonía con Él. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características solamente algunas que yo vi en David? David era valiente, David era responsable, David daría su vida por sus ovejas, era apasionado, era talentoso, era obediente y temeroso de Dios, sobre todo sensible a su voz. Él podía escuchar y entender el propósito de Dios en su vida. Entonces, él desde que era un jovencito, muchos de nosotros hemos escuchado la historia de David y Goliat. Creo que la mayoría. Pero analizando un poquito más la historia, cada vez aprendo algo nuevo. Y yo empezaba a leer de nuevo esta historia y cómo yo identificaba a David. Como que siempre estaba tratando de salir y representar a Jehová. Él no tenía temor. Fíjense, él acostumbraba o él tenía la tarea asignada de cuidar las ovejas. Él era el menor de sus hermanos. Entonces, la Biblia habla de dos ocasiones, y me imagino que habrán sido muchas más, que en una ocasión mató a un oso y en otra a un león. Entonces imagínense lo que David era capaz de hacer por una de sus ovejas. Y a mí me impresionaba esto porque él era solamente un muchacho. Volviendo a los tiempos de hoy, ¿cuántos de nuestros muchachos en realidad podrían hacer esto? O simplemente cuántos de nosotros adultos
o personas ya más grandes estarían dispuestos a hacer esto por una oveja. Y cuenta la Biblia que él esperó. Cuando se trató del oso, él subió a un árbol y esperó allí hasta que era el tiempo indicado para matar al oso. Entonces yo me imagino que si David hubiera optado y hubiera dicho, pues no, ¿para qué me espero? Inmediatamente voy a salir y voy a atacarlo. Quizás no hubiera logrado matar al oso y quizás hubiera terminado él muerto. Pero él siempre estaba conectado con Dios. Él siempre estaba esperando el momento preciso para dar el paso. Y yo pienso que es muy importante tener esa conexión con Dios cuando usted está preparando su legado. Porque nosotros como humanos podemos hacer muchos errores. Y los errores se prestan mucho más fácil cuando no somos sensibles a la voz de Dios. Entonces, cuenta la Biblia que en aquel tiempo el rey era Saúl. Y Saúl estaba buscando a alguien para que fuera a pelear en contra de Goliat. Porque en realidad, pues ya ahorita ya no tenía nadie que se quisiera enfrentar con él. Y leyendo un poquito más de la descripción en cuanto a Goliat, este gigante medía casi 10 pies. Imagínense casi 10 pies y me imagino que estaba bien musculoso, una apariencia así como que de miedo. Y David cuenta la Biblia que él era pequeñito, que era rubio, de buen parecer. En realidad todo lo opuesto. Pero David se enteró que Saúl estaba buscando a alguien para ir en contra de Goliat. ¿Y qué creen que pasó? Ustedes ya conocen la historia. Él fue y le dijo a su padre que él quería ir. Y en realidad, pues, su padre no estaba muy convencido de esto, como lo haríamos usted y yo, pero le dio su bendición. Entonces David fue con Saúl y le dijo, yo soy el que voy a pelear en contra del gigante. Yo peleo en contra de Goliat. Y la reacción de Saúl fue, tú solo eres un muchacho. No, yo no puedo hacer eso. Entonces automáticamente Saúl pensó, claro que no voy a mandar a este muchacho. No está equipado, no está entrenado para estas cosas. Entonces David se quedó ahí esperando. Y Saúl seguía buscando, seguía llamando a personas y que ve y búscame aquel. ¿Quién quiere enfrentar a Goliat? ¿Algún soldado que quiera enfrentar a Goliat? Y no había nadie. Entonces, en realidad no le quedó de otra a Saúl más que darle una oportunidad a David. Y en ese momento fue en donde yo me imagino que David empieza la adrenalina y lejos de estar temeroso o titubeando, él estaba desesperado por salir enfrente de Goliat. Y bueno, Saúl trató de ponerle la armadura, trató de ponerle todo lo que ellos usaban para protegerse. Pero como les cuento que David era pequeño y no estaba acostumbrado, él solamente acostumbraba usar su onda. Y él se quitó todo lo que le habían puesto y dijo, yo no necesito esto. Yo no necesito llevar toda esta armadura. Le incomodaba. Entonces, él no era un hombre musculoso como quizás lo era Goliat. Él no era como la mayoría de los soldados. Pero él tenía una cosa que lo identificaba, y era que Dios era su fuerza, y el que le daba las estrategias para poder vencer. Así es como pudo matar al oso y como pudo matar al león. Y ahora estaba seguro de que él también obtendría la victoria en contra de Goliat. Entonces esa era la gran diferencia. Y él estaba seguro a lo que iba. Y bueno,
ocurrió. En 1 Samuel 17:37 dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Fíjense qué importante es la declaración. Yo pienso que eso debería de ser parte de nuestro legado. Al menos es algo que yo he aprendido en este caminar. Que me lo tengo que recordar día a día. Porque nosotros tenemos que declarar la palabra. Nosotros tenemos que declarar vida. Tenemos que declarar las cosas que no vemos con estos ojos, pero lo que sí logramos ver con nuestros ojos espirituales. Y es lo que estaba haciendo David. Qué hermoso legado estaba preparando él para sus generaciones futuras. ¿Se imaginan poder decir: mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo fue el que mataba a un oso y a un león con tan solo una onda, con tan solo no necesitaba usar toda esa armadura como lo usaban los soldados? Que las estrategias él las recibía directamente de Dios. Y que que quería enfrentar a este gigante. Qué hermoso legado estaba preparando. Entonces, Saúl le dio la oportunidad. Y David fue al frente del gigante. Cuando Goliat lo ve, ¿se imaginan ese cuadro? Goliat, ya me imagino allí en medio de todos, desesperado por matar al siguiente que se enfrentara con él, que se atreviera a pelear con él. Entonces va caminando de lo lejos David. Y me imagino que Goliat se quedó así como que, pues, ¿qué está pasando? Se empezó a burlar de él. ¿Quién eres tú? Solo eres un muchacho. Seguramente voy a pelear contigo. Entonces, allí en 1 Samuel 17, 45 al 46, fíjense lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Antes de ni siquiera empezar a pelear, David ya estaba confirmando y declarando lo que estaba a punto de suceder. Qué hermoso que nos recordaran a nosotros de esa manera. Que antes de que se resuelva tu problema, de que antes de que veas la solución, de que antes de que veas tu milagro, tú ya estés confesando la palabra, tú ya estés seguro al 100% de que Dios te dará la victoria. Entonces imagínense David caminando y así como lo pinta como lo describe la escritura, pues les comento que es totalmente opuesto. Y David, sin saberlo, desde muy joven estaba construyendo un legado para todas sus generaciones. ¿Cuál es el legado que usted ha marcado para sus generaciones hasta el día de hoy? Hasta ahorita, en la vida que usted lleva, en los años que Dios le ha permitido, ¿cuál es el legado que usted ha construido? Si preguntamos a sus hijos o a sus nietos, ¿qué legado les ha dejado usted? ¿Qué nos contestarían? Si yo voy con sus hijos y les digo, ¿sabes qué? Pues estamos haciendo una encuesta. Queremos saber cuál es el legado que tus padres te han dejado.
¿Ellos estarían orgullosos en decir lo que han aprendido de usted? Cuando usted se enfrenta a gigantes como Goliat, ¿tenemos las mismas características que David? ¿O actuamos totalmente opuesto? Cuando se levanta algo en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tus hijos, en contra de tu círculo de familiares, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como David cuando iba a enfrentar a Goliat? ¿O reaccionamos como todos los demás soldados que no se atrevieron ni siquiera a enfrentarlo? Empiécese a preguntar usted mismo. ¿Cuáles situaciones en nuestra vida marcarán un legado que estás diseñando para tus generaciones? ¿Qué tipo de situaciones pueden o aportar a tu legado o estorbar? Bueno, hay muchas situaciones que nosotros enfrentamos en esta vida y determina si tú eres valiente o cobarde. Una de ellas son los problemas en tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Siempre el diablo va a querer tomar ventaja de eso y siempre va a aprovechar de tratar de meter cizaña, divisiones, problemas. ¿Por qué? Porque es lo que más nos duele. Nuestros hijos, las personas a las que amamos. Entonces, ¿qué pasa cuando suceden estas cosas? ¿Te deprimes fácilmente y decides renunciar? Dices, hasta aquí, ya no voy a seguir, no vale la pena. O al contrario, le pides instrucciones y estrategias a Dios para matar al oso o al león antes de que devore a tu familia. Esas estrategias que David esperaba hasta que Jehová le hablara y le indicara el momento preciso, cuándo debería de hacer un movimiento, cuándo debería de esperar. ¿Qué hacemos nosotros en estas situaciones? ¿Eres valiente como David o eres cobarde? Otra de las cosas es en medio de la enfermedad. Y pienso que también esto es difícil, hermanos, porque cuando uno está experimentando una enfermedad o que vea a un familiar pasando por enfermedad, es difícil porque uno quisiera quitar el dolor, uno quisiera poder remediar las cosas inmediatamente. Y no es fácil decir que podemos salir de eso fácilmente, como humanos, pensando humanamente. Pero, ¿qué haces en medio de la enfermedad? Cuando el médico te diagnostica algo que no te gusta oír, cuando te da la mala noticia, cuando te dice, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, solo esperar. ¿Qué haces en esos momentos? Nosotros en esta casa hemos visto tantos milagros y durante el proceso del milagro es lo más difícil. Entonces, ¿decides renunciar a la fuerza que Dios te da a pesar del dolor y la dificultad? ¿O haces todo lo innecesario a un lado, como David? Tiró toda la armadura, todo lo que le estorbaba, para ir a enfrentar a Goliat, para ir a pronunciar solo el nombre de Jehová de los ejércitos, que era lo que le iba a dar la victoria. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante estas situaciones, hermanos? Cuando se presenta Goliat y tus hijos son rebeldes y se quieren apartar de Dios, aquí determina y vas dejando marcado en esa herencia, en ese legado, si tú eres leal, si tú eres fiel, si tú eres constante, o si eres inconstante y voluble. Pienso que esto tiene tanto que ver, especialmente porque nosotros somos cartas abiertas. ¿Y quiénes son los que están ahí más cerca, siempre viendo? Nuestros hijos, nuestras generaciones. Ellos están viendo cómo nosotros reaccionamos y muchas veces nos preocupamos por lo que decimos. Muchas veces sí decimos las cosas
a nuestros hijos, pero ¿cuáles son tus reacciones? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te ven tirado en el piso, deprimido, no quieres salir del cuarto? ¿O te ven de rodillas, pidiéndole a Dios cada día más fuerzas y pidiéndole a Dios que nos haga mantener en el camino, que nos dé fuerzas para no flaquear? Cuando en tu matrimonio parece que todo ha terminado, cuando parece que se viene, todo está desmoronado, cuando parece que ya no hay solución, ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿Le crees al enemigo? ¿Le crees cuando él te dice, hasta aquí llegaste? Hasta aquí llegó tu matrimonio. Esto ya no tiene solución. Olvídate. Empiezas a creer todos esos pensamientos que el diablo viene a lanzar a tu mente. O te levantas aún más en el nombre de Jesús y le dices a Satanás, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Así como le dijo David al gigante antes de pelear. Así tenemos nosotros que confrontar a Satanás. Y palabra que él nos lance, palabra que nosotros le damos y le lanzamos con la palabra de Dios. Porque solo así podemos marcar ese legado. Porque solo así podemos dejar una huella en el camino. Porque solo así podemos ser identificados como hijos de Dios. Y que en verdad puedan decir, esta mujer, este hombre, este varón, en realidad sí fue un hijo de Dios. Porque vinieron 1001 cosas a tratar de derrumbar su familia, a tratar de derribar su casa. Pero nunca pudo Satanás. Entonces, ¿qué diferencia? Dios siempre nos da el mismo potencial a todos. Porque muchas personas dicen, y me ha tocado escuchar, pues es que Dios bendice mucho a aquel, y es que Dios le da las fuerzas, y es que a mí no, yo no siento las fuerzas, y yo siento que en vez de mejorar, cada día voy empeorando. Pero ¿saben qué? Dios nos da lo mismo a todos sus hijos. Es como cuando usted le da de comer a sus hijos. Bueno, espero que así sea. Si usted preparó una comida y están todos sus hijos en la mesa, les va a servir igual. Obvio que no va a dejar a uno fuera o no le va a servir una cucharita a uno y un platote al otro. Así es Dios con nosotros. Dios es tan lindo y es tan bueno que nos da a todos lo mismo. Nos da las mismas oportunidades. Nos da las mismas oportunidades de cada día levantarnos y abrir los ojos. Y lo primero que digas, o va a ser gracias Señor por otro día, o ay, otro día. ¿Se fija? Es lo mismo. Pero ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es ese legado que usted está marcando? Esa identidad que Dios nos ha dejado. Y que quizás hemos olvidado. Y que estamos envueltos en tantas rutinas, en tantas tareas, en tantas ocupaciones, que nos olvidamos por completo. Entonces, ¿eres sensible a la voz de Dios? ¿Sigue sus instrucciones? ¿Tienes la capacidad de escuchar cuando Dios te dice detente? ¿O tienes la capacidad de escuchar cuando Dios te dice da un paso al frente? ¿O simplemente ya no lo escuchas? Simplemente tus oídos están cerrados. Y no solo te estás dañando a ti mismo, sino que hablando de una herencia, dañas a todas tus generaciones por venir. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Y no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Dios está allí y nos da la oportunidad hoy de que si tú has flaqueado, de que si tú has menguado, tú retomes ese legado. Entonces, los hijos de Dios simplemente tenemos que escuchar las instrucciones de Él. Y muchas veces como padres, nosotros especialmente, a mí me dolía mucho cuando esto se me venía a la mente porque hay tantos niños, tantos jóvenes que experimentan eso.
en cuanto a la corrección. En estos tiempos hay tantos niños, tanta juventud que pasa por problemas en sus mentes, ataques de pánico, ansiedad, tristeza, depresión. Las estadísticas de suicidios están subiendo en los niños. Y nosotros como padres, ¿qué estamos enseñándoles? ¿Cómo los estamos guiando? ¿Los estamos guiando al camino de Dios? ¿O simplemente te mantienes gritándoles y golpeándoles y te identifican como la mamá gritona, la mamá que nunca tiene tiempo, la mamá que siempre está fastidiada, el papá que siempre se mantiene allí tirado en un sillón, el papá que nunca quiere jugar con los niños, la mamá que no tiene tiempo de conversar con su hija? Esos niños que anhelan el consejo, esos niños, esos hijos, esos jóvenes que están deseosos de la palabra, están deseosos por encontrar una solución. ¿Cómo nosotros como padres estamos respondiendo a esa tarea que Dios nos ha encomendado? ¿Cuál es el legado que hasta ahorita has construido? Hermanos, yo le comentaba al principio, esto es algo que a mí me sacudió. Esto es algo que a mí en realidad me vino a abrir los ojos y dije, es tiempo. Es tiempo que en realidad marquemos la diferencia. Que en realidad podamos testificar de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Acaso tus hijos se avergonzarán de tu legado? ¿O preferirán simplemente no tomarlo? Esto sería muy triste, pero pienso que sería mucho más difícil para alguien que conoce a Dios. Debemos de abrir los ojos en esta tarde, debemos ver la misericordia de Jehová para nosotros. Tomemos esa oportunidad que se nos da día a día, que muchos ya no la tienen. Pero tú quizás dices, es que tú no sabes lo que ya viene de generaciones atrás en mi vida, lo que me sigue. Muchos de mis familiares se han divorciado, muchos de mis familiares se han hundido en el alcoholismo, en la drogadicción, no llevan ninguna relación, no han podido formar un hogar, están encarcelados. Tengo esta enfermedad y esta otra que han pasado desde mis abuelos, mis tíos, mis padres. Maldiciones generacionales, aún de pobreza, de amargura, de falta de perdón, de división, de ira. Son cosas que tenemos que identificar. Y no significa que porque ya lo pasaron ellos, lo tienes que pasar o vivir tú. Eso es lo hermoso de esto. Es lo hermoso que Dios nos da la oportunidad de cambiar y transformar. Eso que viene de generación en generación se convierte en algo nuevo, en algo lindo. Que tú no tienes que pasar ni sufrir todo lo que han sufrido tus antepasados. Que tú puedes llegar a disfrutar una vida plena en Jesús y compartirlo con tu familia. Y no tener que preocuparte de seguir los mismos pasos o de recibir esas maldiciones que ya vienen de generación en generación. Eso no debe de suceder. Dios quiebra en nosotros todas esas maldiciones en el nombre de Jesús, pero depende de nosotros. Mire, hermanos, yo le quiero demostrar algo. Aquí con esto significa, representa las maldiciones. Las maldiciones generacionales, todo el pecado que viene desde generaciones atrás que a lo mejor usted ya ni conoce. Entonces, esto representa todo eso que viene siguiendo y siguiendo y siguiendo de generación en generación. Estos somos nosotros. Estos somos nosotros y como ustedes pueden ver, está todavía
sin contaminación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no quebramos esas maldiciones generacionales y que vienen a estorbar nuestro legado, que vienen a echar a perder ese legado, esa herencia que debemos de dejar en generación de generación? Fíjense, esto es lo que sucede. Cuando dejamos que esas maldiciones se mantengan y no rompamos en el nombre de Jesús, entonces venimos a contaminarnos nosotros. Venimos a quedar atrapados también nosotros, porque dejamos que entren a nuestra generación. Y si no dejamos que Dios las quiebre, entrarán a todas las generaciones que vienen después de ti, en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Pero miren lo hermoso que sucede cuando nosotros dejamos que Jesús obre, que Jesús venga y rompa esas cadenas, que podamos experimentar la libertad y dejar ese legado hermoso, que nuestros hijos puedan identificarnos. Esta es la sangre de Jesús. Esto es lo que Jesús puede venir a hacer. Si ustedes se fijan, Jesús termina con las maldiciones generacionales. Jesús viene a quebrar todo eso que viene de ataduras, de tiempo atrás. Y no tienes por qué ensuciar ese legado, esa herencia que llevas para con tus hijos. Jesús viene a limpiar todo y a hacer un nuevo comienzo en tu generación, para que puedas pasar a tus hijos de esta manera. Y que la sangre de Cristo siga corriendo por medio de ese legado y siga de generación en generación. En donde tú puedas aprender a declarar como David lo hacía. Antes de confrontar al gigante, él ya tenía la victoria en su mente. Él ya tenía la certeza de que Jehová le daría la victoria. Y lo derrotó. No necesitó espada, no necesitó nada. Se tomó simplemente una piedra y su onda. Así de sencillo. Así de sencillo tú puedes declarar en esta tarde: mi generación y la generación de mis hijos y la generación de mis nietos y todos los que vienen en el futuro son levitas, son predicadores, son pastores, son siervos de Dios, son generaciones que van a tener los sueños que Jehová va a poder cumplir. Todos sus sueños, tendrán ministerios, tendrán dones, tendrán talentos, una experiencia sobrenatural. Que se rompan esas cadenas de maldición, de fracaso, en donde tengan carreras, en donde puedan lograr lo que ellos tienen en sus sueños. Que se rompa todo fracaso, que se rompa y que se derriba todo eso. Entonces, ¿cuál es tu legado en esta tarde? ¿Cuál es tu legado? Lo hermoso es que Dios nos da la oportunidad de cambiarlo si aún no lo has tomado. Si aún quieres tomar la oportunidad de cambiar eso, se puede hacer aún. Aún si tus hijos ya están grandes, no hay límite de tiempo. Jesús es tan bueno que Él nos da la oportunidad hoy. Así que le pido que hagamos una oración y que usted le pida en verdad a Dios: Señor, yo quiero dejarle un legado a mis hijos. Como ese canto que escuchamos de Carrie Job, The Blessing. Dice que declara bendición sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos y hasta 1000 generaciones, porque Jehová es fiel.
Y si tú decides hoy dejar ese legado y que Jehová venga y intervenga en él, todas tus generaciones serán benditas para siempre, como dice la palabra. Así que vamos a orar, hermano. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres tan bello, Señor. Gracias porque nos perdonas y nos das una nueva oportunidad de vida. Y no tan solo vienes a limpiarnos a nosotros, sino vienes y nos bendices a nosotros, a nuestros hijos y a todas las generaciones por venir. En esta tarde, Señor, declaramos que por tu sangre preciosa se rompen todas las cadenas, todos los grilletes, todas las ataduras, Señor. Y que nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, Señor, servirán en tu reino. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional en el nombre de Jesús Todopoderoso es derribada. Y si tú piensas que no puede pasar, yo te reto en esta tarde. Déjaselo a Dios. Así como Él se encargó de David, así lo hará con nosotros. Y no seremos avergonzados. Así que dale la oportunidad a Dios para que te conozcan como un siervo de Dios, como una mujer de fe, como una mujer que nunca se rinde, como una mujer que sus hijos la identifican de rodillas, como una mujer que sale adelante a pesar de cualquier circunstancia. Porque nuestra confianza y nuestra fuerza viene de Jehová. Así que declaramos bendición en nuestros hogares, bendición hasta que sobreabunde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra haya traído bendición a su vida. Hasta luego. Dios les bendiga. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia